Pues en primer lugar, repetir el agradecimiento a los ponentes. A mí me ha interesado muchísimo todo lo que se ha expuesto, los distintos puntos de vista, los distintos enfoques, las formas, y la verdad es que yo espero y confío en que todo el mundo haya aprendido y se haya inspirado en la misma medida que yo. Y sin más, me corresponde iniciar este debate y debo hacerme eco al menos de algunas de las preguntas que se me han remitido. Independientemente de esto, luego daré la opción de cualquiera que quiera hacer una pregunta directamente con el micrófono y, por supuesto, a los ponentes que se sientan con absoluta libertad para repreguntar, comentar e interrumpir, no dentro del buen estilo, pero que nos sintamos cómodos para que sea útil el debate. Entonces, la primera tarjeta es una pregunta dirigida a Cala y a Bruno. Y dice, a complex but also simple question. Why confirmed technological innovations in the water industry take so much time to be accepted, diffused, and used for the best of everybody on the planet? Very good question. There are different aspects in the question. First of all, we have seen this morning that we have technologies for whatever question we have. Technologies is not the limit. Most of the time, the most difficult aspect is really the implementation of the technology, with probably two barriers which can be tackled. First one is it's not only important to develop a technology, is to be very clear on how the technology will be used, by who, and in fact where the technology will land at the end of the process. And it is sometimes something which is lacking in the specifications of the solution which is developed. And second, as we said also this morning, even if we have the right technology, the right way to implement it, there are other external constraints that can be maybe the perception of stakeholders, can be the public, can be the users, but also the legislation. And we have a lot of legislation which are built in silos, and some are contradictory toward the others. One example, when we see the fertilizer regulation, there is no obligation to use the phosphorus which is recovered in the wastewater treatment plant. And I know very big wastewater treatment plant which has to get rid of the phosphorus which has been recovered in landfill or incineration plant, which is completely silly, but it does happen today. So Thanks. These are my two main... Thanks, Bruno. Two very relevant answers. Carl? Yeah, I think what's happened in the past is that there hasn't been a systematic process of trying to accelerate the diffusion of innovation. You have people who develop the innovation, and then generally there'll be some demonstration activity. And then there's a space where you need a lot of risk capital. People have got to take risks with some of this innovation. And that's where, they call it the valley of death, right? A lot of stuff sort of falls and dies at that point. And so I think that, when you look at the diffusion of innovation, there's a sort of a point at which sort of when over 15% of people start using it, you get a tipping point, and then you get big uptake. And it's only very recently that we start to understand this process. So in IWA, for example, we've now just established an innovation platform. And it's a platform that allows innovators to talk directly to practitioners. So there's a push,
They're saying, we've developed this, and how can this be useful for you? And then there's a pull where the utilities are coming and saying, we have these problems, do you have any solutions? And when you create those platforms, you start to accelerate some of that diffusion. The other thing that we're doing at IWA is that we're a network. And when you look at the diffusion of innovation, what you need to try and do is look for opinion leaders in the certain space. Because if those opinion leaders start to take on some of these ideas and they believe in it, then because they have the confidence of their own local constituency, they can start to spread and accelerate the uptake of some of this innovation. So within IWA, we've been mapping our network using social network analysis to find out who are the opinion leaders within our organization, who, if they feel that this is a really powerful product, that many people will believe and take it forward. So the reason that we are a very conservative sector, right, for obvious reasons, because, we're risk averse because of public health. We don't have a lot of surplus money to invest, this risk capital to sort of test this. But I think that we haven't been systematic. And I think organizations like Euro, IWA, we can create those platforms that facilitate and accelerate that diffusion of innovation. Thank you. No sé si alguno de ustedes quiere complementar algo sobre esta misma pregunta o aportar, o pasamos a... Respecto a la reflexión que se traslada, efectivamente la tecnología no tiene límites, o al menos no somos capaces de adivinar los límites. La naturaleza sí que los tiene y los constatamos en el día a día, con lo cual debe de ser la tecnología una herramienta al servicio de los límites de la naturaleza. Pero, vamos, comparto la reflexión al 100%. Yo la verdad es que, aunque no soy panelista, me pongo el gorro de operador, y sí es muy necesario crear esos espacios en los cuales se junte mucho más la oferta de soluciones tecnológicas y no digo las necesidades de las utilities, sino el entendimiento de la aplicabilidad de esas soluciones tecnológicas. Ahí entidades como IWA, como Euro, tienen una tarea importante por hacer, que es acercar esos dos mundos, asumiendo que las tecnologías van siempre por delante de los problemas, afortunadamente, de algunos problemas, afortunadamente. Adelante. Tal vez yo creo que sí vale la pena, destacar de mi parte tres cosas, ¿no? Uno, definitivamente las empresas tienen que incorporar temas de innovación en sus estructuras, porque si seguimos trabajando de la manera en la que lo hemos hecho, no vamos a cumplir las metas de desarrollo sostenible, ¿no? Ese es el primer punto. El segundo, que como presentó Cala, la innovación no tiene que ser en todo. Hay lugares donde se puede adaptar tecnología de una manera mucho más fácil, como ser en la medición, en la facturación, en la cobranza, en el contacto con los clientes, donde ya hay tecnología aprobada que se puede incorporar, pasando hasta esa tecnología dura, complicada, robusta, donde va a ser difícil implementar innovación, porque pues, si el año pasado o el anteaño pasado ya inauguramos la planta de tratamiento de aguas residuales, pues ya no hay mucho que innovar, ya está construida para que nos dure 40 años, ¿no? Y tercero, yo creo que el push tiene que venir mucho de los clientes, ¿no? Los usuarios tienen que empezar a demandar a las empresas ese cambio. Agua y saneamiento no es un sector como el de telecomunicaciones, donde yo puedo cambiar el proveedor del servicio. Agua y saneamiento está uno trabajado con su empresa, con su utility. Entonces sí es importante que los usuarios demanden un servicio de mejor estándar, de mejor calidad, de mejor atención al cliente, ¿no? Un poco también es importante que los usuarios estén realmente informados, ¿no? Para que tengan esa voluntad también de cambio, porque no siempre todas las sociedades están informadas con respecto a qué pueden demandar o qué se podría ofrecer. Y también en cuanto a la innovación, es muy interesante lo que él comenta, pero
¿En qué medida el hecho de que haya un departamento de innovación luego se infiltra, percola realmente en la toma de decisiones, cuando muchas veces los que toman las decisiones responden también a hábitos o a costumbres adquiridas, ¿no? O sea, cómo de flexibles realmente son por mucha innovación que el departamento de innovación genere. Yo es que creo que una innovación tiene que demostrar su eficacia, su utilidad y su aplicabilidad, ¿no? Y hasta me atrevería a dar ese salto que exigimos en otras cosas, de que se pueda cuantificar y medir el beneficio que se espera de esa innovación. No solo en un modelo de negocio, como se ha planteado, sino en cómo eso se va a traducir, se espera que se traduzca en una mayor garantía de suministro, de continuidad, de nivel de servicio o de afordabilidad en el precio. Yo creo que habría que exigir eso en las iniciativas de innovación, asumiendo que hay un riesgo de que no cumpla las expectativas o de que no sea así. Cambio de pregunta, aunque si quieren en algún momento podemos volver. No, tal vez sobre este punto, que yo creo que es súper importante. Las innovaciones deberían cumplir 5 criterios. Primero, ser más baratas. Si no son más baratas, ¿para qué? Segundo, ser más eficientes, porque si no son más eficientes, ¿para qué? Tercero, deben ser escalables, porque si no la vamos a poder replicar, también ¿para qué? ¿No? Cuarto, deben ser medibles, porque tenemos que poder medir si son mejores o no. Y quinto, tal vez el más importante, tienen que ser integrales, porque yo nada logro mejorando un proceso si el todo no va a funcionar. Entonces, nosotros en el banco, o sea, en el impulso que le estamos dando a las innovaciones, estamos tratando de mirarlas con estos 5 criterios, ¿no? Más barata, más eficiente, medible, escalable e integral. Muchas gracias. Pues te iba a hacer una pregunta, pero por dar juego... Yeah. Qué fácil me lo estáis poniendo. Yes, I have maybe one comment. In fact, when we look at the presentation this morning, we have examples all over the world that can help us to figure out what could be the solution for a specific case. I mean, some countries are suffering from drought for 1 century. Mm-hmm. One other are suffering from flooding, same for centuries. And each time there has been solution that has been implemented. So it's clear that we can beneficiate from these worldwide examples. And we could probably do more with those existing cases. And second, when we talk about innovation, we always talk about successful innovation. We never talk about what are the failures, and maybe not duplicate research, pilots, and first prototypes, which we know by experience somewhere else that these has failed. And at least we can reproduce, but with the knowledge of why it has been failing somewhere else. Yeah. And this kind of sharing what has not been working well enough to be successful could be very powerful for the next innovations to come. It's going to be a challenge, and I appreciate your proposal, but it's going to be very difficult because nobody loves to talk about fail, you know. Nobody loves that. I can tell you, when we are able to do so, it's very rich of many information. You know that in Spain we have 2 words for fail, that is fallo, and another one that is fracaso, that is more dramatic. That means like a personal fail. So that's important in our behavior, the Spanish culture, that we call fracaso, what should we call fails. Una pregunta.
estamos hablando de las amenazas, hemos visto de distinto tipo, la necesidad de innovación, pero viendo tu presentación, Bruno, ¿are you following me? Tu presentación sobre la normativa y la progresión de normativas en Europa. En muchos casos, yo no sé si percibimos la normativa como un elemento motor de innovación y de soluciones o como la principal amenaza a la que tenemos que afrontar y cumplir. Me gustaría conocer la opinión desde el punto de vista de un país, o un Estado como España, y desde el punto de vista europeo, con Euro, que una de sus funciones es tener un cierto control o influencia en las nuevas normativas. Sí, además es oportuno. Estamos inmersos ahora mismo en un proceso de debate respecto a si la directiva europea debe mantenerse en sus condiciones de exigencia actuales, si debemos de revisar sus horizontes temporales o incluso sus niveles de exigencia, atendiendo a que en muchos casos se adivina la imposibilidad de que los países sean capaces de llevar a la práctica los niveles de exigencia que en las mismas se recogen. Esto, lógicamente, traslada una seria preocupación al conjunto de la ciudadanía. Como no soy capaz de garantizar la calidad que yo a mí mismo me exigí en un momento determinado, lo que hago es rebajar mis exigencias y adapto la calidad a mis posibilidades y no desarrollo mis posibilidades para alcanzar esa calidad. Y esto introduce un debate ciertamente complicado porque estamos asumiendo el principio de regresión a la hora de aplicar normativas, especialmente normativas de carácter ambiental, en un momento en el que el planeta se mueve en escenarios de exigencia de mayores niveles de respuesta a los problemas de salud ambiental que afectan al planeta. Y empieza a haber movimientos sociales de fondo que exigen precisamente ir en la dirección contraria, en la de incrementar los niveles de exigencia. El debate, por lo tanto, debe de ser: ¿deberíamos de adaptar las normas a la voluntad de los gobiernos para cumplir con los objetivos, o deberían los gobiernos de incorporar en su agenda política estas prioridades respecto a otras para cumplir con esos objetivos? Y yo creo que no podemos dar por bueno el principio de regresión. Europa tiene que conservar su liderazgo en materia de exigencias ambientales, no puede perder de vista que ha sido referencia en modelos de gestión como pueda ser, por ejemplo, las políticas de agua, y lo que debemos de hacer es incrementar los esfuerzos como gobiernos para alcanzarlo. Es verdad que probablemente uno de los déficits que ha habido en este proceso de aplicación haya sido el de la descoordinación entre las administraciones. Cada país de la Unión Europea tiene estructuras de gobierno diferentes, con lo cual niveles de decisiones diferentes, y en muchos casos no se han acomodado las capacidades de coordinación a esas respuestas, y luego un proceso de desconexión con la ciudadanía en términos de déficit de transparencia e información pública que ha mantenido a los ciudadanos al margen de los procesos de decisión. Esa es la reflexión que deberíamos de hacer, a mi entender. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias por eso. Bruno, you... Yes, I fully agree with you. The lack of coordination between policies is something in Euro we have highlighted, and we even have written a position paper for a better policy coordination. And it was decided to write this position paper in the frame of the discussion of the Water Framework Directive revision, evaluation for the moment. Now, so it's clear that for us as utilities, the policy is the main driver. When there is no obligation, there is no decision. So the first thing we are doing in Euro, we are representing, we have members of the 28 countries in Europe.
So the first thing we are doing when we are facing a new legislation proposal, we built a consensus between us, and we write a position paper, and then we argue toward the EU institution on the basis of this position paper. So this is a very strong position. Sometimes it doesn't meet all the goal that the European Commission would like to target, but we help them to identify what could be, according to our knowledge, according to our experience, according to the real life on the field. So according to us as utilities, what could be beneficial for the water utilities, for the customers, and for the environment. And that's, I agree with you, it's sometimes very difficult, because it's not only our water legislation which is important. Sometimes there are other pieces of legislation which may have impact on ours. So it's a very important survey to look at everything which is happening. But again, for us, legislation is really a driver. It's not a constraint. Sometimes it is, but at the end of the day, it's really a driver and a way to improve globally, with a holistic approach, the way the water cycle is behaving. Thank you, Bruno. Yo, viendo tu presentación, Sergio, y los retos tremendos que has descrito para América Latina y el Caribe, me gustaría preguntarte, dado que uno de los objetivos del banco es el fortalecimiento de estos servicios, ¿qué herramientas o qué mecanismos tenéis desde el banco para conseguir ese fortalecimiento y el acercamiento a las metas del desarrollo sostenible? Seguro. En el banco, entre muchas de las herramientas que tenemos en los Estados, nos sentimos muy orgullosos de principalmente dos. Una que se llama Hydrovit, que es una herramienta que a través de la cual, utilizando información satelital de la NASA sobre precipitación pluvial, juntándola con topografía, evapotranspiración y ordenamiento territorial, hemos logrado mapear más de 280,000 subcuencas en la región, desde México a la Argentina, con lo cual los países pueden tener una buena fuente de disponibilidad hídrica superficial, con movimiento de caudales, para mejorar la planificación hídrica, ¿no? Esa es una herramienta que hace 10 años no existía en la región y hoy en día se tiene y que se está tratando de replicar en otros lugares. Y la otra es una herramienta que le llamamos AquaRating, que es una herramienta de gestión a través de la cual, con el apoyo de la IWA, se han mapeado más de 280 prácticas a través de las cuales las empresas pueden evaluar su desempeño. Entonces, al final de la aplicación de la herramienta, no solo el gerente y el directorio de la empresa sabe cómo está en cada práctica comparado con un grupo importante de otras empresas que ya han adoptado AquaRating, sino además tiene una receta muy clara de qué acciones tiene que tomar para mejorar en cada una de las prácticas. Llámese medición, atención al cliente, tratamiento de aguas residuales, cobranza, facturación y demás. Entonces, esta es una herramienta que no solo nos permite comparar el nivel de desempeño de una empresa, sino además armar planes de fortalecimiento institucional para ver en qué plazo y cómo deberían mejorar estas empresas. No sé si tú quieres responder a la pregunta desde la visión de Banco Mundial o qué herramientas tiene el banco. Realmente es un marco bastante parecido. En gran medida, o sea, antes de embarcarnos en proyectos, sí que está muy consolidado el hecho de... ¿Tenemos tiempo o no? Sí. Está muy consolidado el hecho de iniciar diagnósticos en aquellos lugares donde vamos a empezar un proyecto
y asistencias técnicas en los cuales evaluamos, pues, como en este caso para las compañías de servicios, como su performance y qué debe mejorarse. Y como había dicho, bueno, en el marco de la iniciativa de Water Scarce Cities, hay mucho también intercambio de conocimientos entre diferentes experiencias para un poco pues, saber cuáles son las medidas que deberían tomarse de cara a un futuro proyecto de inversión y de mejora de esas compañías de servicios. Well, I have a question for Kala. I will try to understand the handwritten. The capacity of elephants that exist now is enough to deal with the water polluted by all human activities, so that we should focus the investment on hares and horses? How about the water that goes directly to the sea without any treatment in episodes of torrential rains? 2 questions, or 3, I don't know. 3 questions. Yeah, I think where you have elephants, right, you know, I mean, these are big concrete infrastructure, and civil engineers like concrete, and they're quite attached to concrete. They don't like to decommission. I think as a sector, we are very nervous about decommissioning things. We build things for 50 years and they last for 200 years because we keep upgrading. So I think the first thing is to recognize that we have to be much more strategic in understanding a transition process, right? It's not always replacing old with new, but it's actually, in a very clever way, trying to move from one place to another. Now, where you have elephants, right, with a lot of capacity, then you can use horses and hares to really repurpose that infrastructure and get much greater efficiencies. And that's the most logical thing to do if you were to do a sort of a life cycle analysis. Yeah. I think the point I was making is that for emerging economies, there's an opportunity to develop much smaller footprint, sort of collapsible infrastructure, which have shorter gestation periods and shorter lifespans. So you give them the capacity to mutate, you know, and that allows you to keep ahead of the curve. And if you look at the way the sector is moving, it's moving away from large centralized infrastructure to decentralized systems. You know, systems that serve populations of around 30 to 50,000. And if you want to do these clever things like recycle, you know, water's heavy. So you don't want to move it away and then move it back. And so these decentralized units give you the capacity to do a lot more stuff locally. In terms of stormwater management, right, which was a question about, you know, stuff being polluted, I think that it's not all about grey infrastructure. I think we have to better utilize natural systems, you know, green infrastructure, to attenuate and to control some of the pollution that we get from these non-point sources. We did a lot of work some time ago on ecohydrology, you know, the use of natural vegetation that sort of manages the flows when you have heavy rainfall, and through their root zones, they can treat some of the pollution that is coming so that the water body is protected. And I think these natural systems are very, very powerful in dealing with non-point types of pollution that you find with stormwater runoff. The bigger picture is that water professionals are generally not at the table when urban form is being decided. We are plumbers, you know, someone designs the urban space and we come in and we plumb it, we follow the road layout. I think having water professionals at the table when the urban form is itself conceptualized allows us to much better optimize green and blue corridors to carry some of this stuff in a much more effective and efficient way. So that wouldn't be an elephant. You know, natural systems are completely the opposite of elephants because they have an adaptive capacity that elephants don't have. So thanks. Yes, we are going close to the end, and I would like to ask you, all of you, well, regarding, sorry, I will come back to the Spanish. Me gustaría un poco enlazando con lo que he dicho en mi introducción a la conferencia y pensar en las futuras conferencias que vamos a abordar,
en los años venideros y un poco todo lo que hemos estado debatiendo hoy, si tuvieran cada uno que escoger dos temas que no deberían olvidarse en las futuras conferencias, dos topics, ¿cuál escogerían para que no se nos olvide? Empezamos por ti, Sergio. Desde la óptica del punto de vista de países en vías de desarrollo, los dos temas críticos que yo creo que uno tienen que abordarse son gobernanza, y por gobernanza está incluida la parte de financiación y gestión de cambio, ¿no? Si nosotros pensamos en el peso que cae sobre las empresas de agua potable, el cumplimiento de los SDGs, porque Latinoamérica es una región urbanizada casi en un 90%, y la gestión del agua potable y el saneamiento está a cargo de las empresas, en realidad recae sobre ellas el peso del cumplimiento de las metas de desarrollo sostenible. Y los dos principales temas que salen es cuál es la gobernanza a través de las cuales ellos pueden ir de un estado a otro para ser sostenibles, y como decía Mafalda, el dinero no te da felicidad, pero te la financia. Y el segundo es cómo internamente dentro de la empresa yo puedo lograr esa transformación, no para ponerme a tono con el pasado, ni ponerme a tono con el presente, sino para crear la empresa del futuro. Muchas gracias. Gala. I think, wastewater we've talked about, so that won't be one of mine, right? I'll give two others. I think the whole area of transitioning is really missing in the water sector. You know, engineers are making decisions every day, right, to replace a treatment unit or a pipe. And what they tend to do, the easy option is to replace old with new. So you reinforce the old paradigm, right? You're not able to escape from that old paradigm. We did some research when I was a professor where we looked at morphing algorithms. You know, we looked at an image of the future where we wanted to go, and we looked at how to systematically decommission parts of our existing infrastructure to take us in a step-by-step way to that new image. And I used to use on my PowerPoints a snap from a Michael Jackson video, black or white, where you have these faces that morph, you know, from one face to another. And that's basically what you want to do. You want to move from highly centralized infrastructure, and you want to morph into a decentralized sort of solution, but you want the service to be maintained throughout the life. And that requires some really clever thinking, and I think our engineers lack the capacity to do that. The other area, which I think is really a game changer, is the digital water economy. What? Would you The digital water economy. At IWA, we've just launched a new digital water initiative. And for me, the way that people from outside the water sector are looking at the water sector through the eyes of digital innovation is going to change the way we do business moving forward. The disruption will not come from the water sector professionals, because they frame the problem in a very traditional way, and they use digitization just to do what they already do a little bit better. But you have people from outside the water sector, the Googles, the Amazons, and we have brought them all into this digital program we've created, who really see the water sector in a very, very different way and see the deployment of digital tools. So for example, data collection. They look at the water sector and they say, you need to break down the value chain. You have to unbundle it. And there is so much, you can monetize so much the data that you collect at each of those elements of the value chain. So when you go into a house or when you start to sensor pipes, instead of just putting in the sensors you need, you can add a lot more sensors at very little cost that gives you a much broader picture of how that particular area behaves in terms of consumption of other things that then inform how you might manage your water sector. And there are lots of people who want access to that data. So you can monetize that to sustain your value chain. People in the water sector don't think in that way, right? And so I think the whole digital water economy and how it is going to revolutionize the way we do business is also a very important topic.
La verdad es que no hay cosa que haga más feliz a un moderador que preguntar por un topic y tener una clase, 2 clases magistrales, pero os toca. Bueno, yo creo que están identificados perfectamente, ¿no?, los espacios. Si hablamos de transición es porque asumimos que venimos de una situación y vamos hacia otra situación diferente. Y por eso hablamos de transición. Y para gestionar esa transición no nos sirve el modelo de gobernanza en el que veníamos estando instalados. Por lo tanto, hablamos de transición y, como consecuencia, hablamos de gobernanza. Transición significa romper con las inercias. Y eso es lo más dificultoso de un proceso de estas características, porque el sistema está instalado en modelos de respuestas cuasi automáticas a situaciones a las cuales se ha sabido dar respuesta en cualquier momento y para cualquier necesidad. Y aún no somos capaces de entender que esas respuestas no nos van a servir en igual condición hacia el futuro. Pero al mismo tiempo, el romper con las inercias genera incertidumbre. Y gestionar la incertidumbre, que a su vez provoca miedo en la sociedad, dificulta mucho los consensos. Podemos estar de acuerdo en términos de definición global de que nos enfrentamos a un riesgo de unas enormes dimensiones y todos, en términos abstractos, sabemos que hemos de responder con ambición y con prontitud a ello. El problema surge cuando desciendes al ámbito de lo local, cuando tocas los intereses concretos en el espacio concreto, donde nadie quiere ser la punta de lanza allí donde se ponga en marcha el primer proceso de cambio o de ruptura, porque hay incertidumbre, hay miedo, detrás hay inversiones, hay actividades económicas, hay modelos sociales, hay diseños de territorio a los cuales es necesario enfrentarles frente a su propia realidad. Y yo creo que esos son los 2 elementos básicos en los cuales, más allá de las cuestiones técnicas y estrictas, incluso ecológicas del modelo gestión agua, son las cuestiones de orden social. Cómo gestionamos la transición y cómo utilizamos esa gobernanza. Y ese es, en mi opinión, el mayor problema al que nos enfrentamos en estos momentos con carácter general y muy especialmente a la hora de gestionar la transición hidrológica. En el fondo, los tres estáis hablando, sin mencionarlo expresamente, salvo tú, del riesgo en la gestión, en el servicio, en todo lo que afecta al medio ambiente. O sea, es cómo interiorizar el riesgo y cómo comunicarlo y transmitirlo, porque en el fondo partimos de una situación con mayor riesgo cada vez por cambios climáticos, por cambio de escenario, por amenazas, a otra que tiene las implicaciones que has dicho y que pretendemos que reduzca nuestro riesgo de no cumplir con las expectativas, ¿no? Okay. Perdón. Adelante, Bruno. I had also in mind that governance is really a key aspect. And we can see governance at many different levels. I am engaged in a working group of ISO, in a technical committee in charge of water and wastewater services guidelines, and we have just launched a working group on governance. And the idea is to define, through the best examples we have all over the world, which are the necessary decisions that have to be taken so that a service is working well on the short term, medium and long term. This has to do with the governance scheme. So we will come up with, only in a few years now, because the ISO needs consensus, and it's also always quite a big challenge. But this work, in some way, will follow the work done by OECD, and especially in the Water Governance Initiative, which has been working very well with a very holistic approach. And now we want to focus on the level of the utilities. What are the needs for the utilities to operate properly in regards to governance?
So fully agree with you, governance is absolutely key. And the second aspect is the value of water services. The great difficulty we have, especially in Europe, I know that's not really the case in other countries, but if we are talking about Europe, everyone who is opening the tap gets water. Where is the problem? How can we explain people that we have so many difficulties when whatever the weather is, whatever the situation is, you just open the tap and get water. So we need to improve the communication towards our customers, towards the public, and to need to increase the value of water services and the value of water. I've been proposing sometimes to my members to be on strike for one day. All water services. Just imagine what would happen if we were on strike. You shouldn't suggest this. Nothing's possible anymore. So this is just to mention that if we were to have the real value of our services, probably we put more efforts to maintain it on the long term and to mitigate the situation we have sometimes, as mentioned. So the governance and value of water services. Bueno, no me quiero repetir porque gran parte de las respuestas las comparto totalmente, pero un poco también desde el punto de vista de los países en desarrollo en los que nosotros trabajamos, es muy importante que no se olvide el tema de la cuantificación socioeconómica de las soluciones. O sea, todo lo que se proponga, que se vea qué impacto positivo tiene y cuál sería el coste de no llevar a cabo ese tipo de soluciones, porque no sé en vuestros entornos si en países desarrollados esto está más instalado, pero digamos que en países en los que nosotros trabajamos pues no se tienen en cuenta los beneficios que pueden traer una u otras soluciones de manera pues, económica o social o incluso ambiental. Y luego, en otro orden de cosas, otro tema que no debería olvidarse en futuras conferencias, también desde el punto de vista de estos países, el agua residual y su calidad. Si de verdad quieres reutilizarla o quieres usarla o quieres cerrar el ciclo, pues un poco atender a cuáles son esos parámetros y si realmente se están cumpliendo. Y el tema de la comunicación, por supuesto, que también se ha mencionado, es muy importante. O sea, incluir en toda la gobernanza a los usuarios y a la toma de decisión y a la tecnología y a la innovación. Todas estas cuestiones pues deben un poco transmitirse mejor porque realmente no llegan al público. Muy bien, pues la verdad es que el tiempo no nos permite seguir hablando, que está siendo realmente interesante y útil para mí y espero que para todos, y para la audiencia. Y bueno, antes de dar la palabra al secretario de Estado para que clausure la conferencia, yo sí quiero transmitir mi agradecimiento muy personal a todos vosotros por lo interesante que habéis hecho esta conferencia. A los que han escuchado pacientemente, espero que les haya resultado útil y haya merecido la pena. Y se me olvidó al principio agradecer, bueno, pues a los patrocinadores de esta conferencia que junto con Canal de Isabel II son Acciona y Aqualia y que desde muchos meses atrás vienen propiciando, auspiciando y han hecho que sea posible. Mi agradecimiento especial y a EAS, a la Asociación Española, que ha colaborado.